Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre pendientes de Gafa TV Producciones. Por supuesto, nos puede ver en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y seguir en nuestra página web www.gafatv.com. Esta tarde nos acompaña el señor Carlos Saldumbide. Él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a hablar sobre la pandemia, sobre la economía y, por supuesto, el tema de moda, la corrupción. Para eso nos acompaña, como todas las tardes, nuestro compañero Fernando García. Fernando, buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a todos los amigos que nos siguen en Quito, en Ecuador y en todo el mundo a través de Gafa TV Ecuador. Esta tarde vamos a conversar con el doctor Carlos Saldumbide. Él es presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Tenemos varios temas para compartir con él esta tarde y podamos hacerlo para construir, para reflexionar, para buscar mejores salidas y oportunidades para todos los quiteños y ecuatorianos. Señor Saldumbide, mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo podemos evaluar los casi 15 días ya del semáforo amarillo en la ciudad de Quito, toda vez que hay noticias, hay informaciones bastante preocupantes, que ha aumentado la mortalidad, ha aumentado el contagio? ¿Qué sabe usted respecto a eso y cuáles son sus impresiones, su lectura al respecto? Galo y Fernando, buenas tardes, gracias por la invitación. Una aclaración inicial, simplemente mi cargo es director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Hemos tenido 15 días efectivamente de una especie de reactivación progresiva a la que nos hemos sometido luego de haber estado más de 70 días en confinamiento, en algunos casos los negocios 100% cerrados. Creo que todavía es bastante prematuro poder tener una apreciación exacta y definitiva de lo que han sido estos 15 días para el comercio a nivel ciudad en general. Sin embargo, dependiendo del sector, hay algunos sectores que se han venido reactivando de una manera un poco más efectiva. Hay algunos negocios que están al 30%, otros negocios que están al 40% de su capacidad operativa. Hay negocios que tienen expectativas de llegar este mes de junio a tener facturaciones entre el 50 y el 60% de lo que venían facturando normalmente antes de la pandemia. Obviamente quieren recuperarse de una forma rápida, porque la liquidez es uno de los principales inconvenientes que tienen todas las empresas de todos los sectores, no solamente en Quito, sino a nivel nacional, y por lo tanto es algo que se tiene que hacer, paulatinamente, se tiene que hacer de una manera responsable, se tiene que hacer cumpliendo con los protocolos y procedimientos de salud que se tienen que hacer. Se tienen que seguir evaluando, como digo, los diferentes sectores, pero acuérdense que de lo que va del año y de lo que va de la pandemia, en la ciudad de Quito se han perdido en ventas totales más o menos entre 10,000 millones de dólares a nivel nacional, me refiero, perdón, y ventas privadas más de 6,000 millones. Esto es muy importante de tomar en cuenta, porque esto implica a todos los sectores del comercio, de la industria, de la agricultura, de la manufactura. Todos los sectores se han visto envueltos en esta crisis. A todos los sectores se les ha afectado. Todos los sectores se han visto afectados, todo el mundo se ha visto afectado. Por lo tanto, es muy complicado ahora empezar a definir cuáles son los sectores que más se han recuperado. Todos de alguna manera hemos tenido menos ingresos. Carlos, perdóneme, vamos a hablar de los impactos más adelante. Le preguntaba las primeras impresiones, pero ¿qué conocimiento, qué información tiene respecto un poco al empeoramiento de la situación? Porque daría la impresión que Quito está más próximo al semáforo rojo, volver al rojo, que pasar al verde. ¿Qué conoce usted? ¿Qué sabe? Yo quisiera pensar que vamos a seguir manteniéndonos en el semáforo amarillo. La última información que nosotros tenemos es que efectivamente, y eso lo han dicho varias autoridades y varios expertos en los temas de salud, ya veníamos con las unidades de cuidados intensivos en la ciudad con un alto porcentaje de ocupación. Se tiene que revisar eso de una manera exhaustiva, de una manera técnica, de una manera
profesional para ver de qué manera se van desocupando esas unidades de cuidado intensivo. Sabemos que esas unidades de cuidado intensivos son fundamentales para algunos casos críticos y que se desocupan con mucha lentitud, si es que cabe el término. Por lo tanto, creo que ahí se tiene que acudir muchísimo a la parte técnica, recurrir, ¿sí? Siempre voy a decir lo mismo a la ciudadanía, que seamos conscientes, que seamos disciplinados, que entendamos que el virus no ha pasado, que todavía no hay una cura, que todavía no hay una vacuna, que no es momento de relajarse, que si es que no tenemos la necesidad de salir de casa, si podemos hacer teletrabajo, lo sigamos haciendo, no salgamos a exponernos a las calles, que es fundamental, si es que podemos hacer teletrabajo, mantenernos en ese teletrabajo, y si es que salimos, cumplamos con todos los protocolos. Fundamental mantenernos en todo momento con la mascarilla, fundamental mantener el distanciamiento social y sobre todo mantener esa buena costumbre que nos ha dejado ahora la pandemia de estar continuamente desinfectándonos o lavándonos las manos. Esto es primordial para cualquier tipo de negocio, para cualquier tipo de actividad que vayamos a hacer, tener muchísimo cuidado con estas recomendaciones que debemos seguir. Sabemos que los sistemas hospitalarios en Quito pueden llegar a colapsar y eso es lo que queremos evitar por el bien de toda la ciudadanía, que podamos, por un lado, responsablemente poder ir reactivándonos en la parte económica, pero por otro lado, responsablemente también todos cuidar la salud personal y la de todos nuestros seres queridos, además. Carlos, en el peor escenario, siendo pesimista, en el peor escenario que volviese el rojo, ¿qué pasa? ¿Qué comentario, qué opinión tiene usted? Mire, yo creo que muchas empresas a nivel ciudad y a nivel nacional van a estar mucho más complicados de las que ya están. Esta reactivación parcial nos ha dado un poco ese respiro, esa posibilidad de volver a activarnos, de esa posibilidad inclusive emocional de sentir que nos estamos activando. Y por otro lado, la parte financiera económica que de alguna u otra manera ya nos permite empezar a facturar, abrir el negocio, empezar a facturar, empezar a recuperar un poco de liquidez para empezar a salir del hueco en el que estamos. Acordémonos que la pandemia lo que ha hecho es ahondar un problema económico que ya lo veníamos viviendo, que ya veníamos en un estancamiento económico, en una crisis importante en el país. Y esto ha ahondado el problema. Reactivarnos nos ha hecho un poco recuperar la liquidez, recuperar esas ganas de volver a generar recursos para poder sostener la operación de las empresas. Por lo tanto, si es que regresamos a un semáforo en rojo, creo que muchas de las empresas de la capital estarán en un riesgo importante. Ya algunas han tenido que hacer recortes de gastos, recortes de costos, y no sé si es que vayamos a aguantar muchas de estas empresas mucho más tiempo cerradas. Creo que es importante seguir insistiendo a la ciudadanía en general que la comunicación que se les tiene que hacer a ellos es de responsabilidad, disciplina, cumplimiento de las normativas para poder seguir todos reactivándonos paulatinamente. Un cierre en este momento para la gran mayoría de negocios de la ciudad estoy seguro que puede traer consecuencias importantes en cuanto a las decisiones que deban tomar los dueños de estas empresas para ver si es que continúan o no con sus actividades habituales. En todo caso, como usted dice, es importante la corresponsabilidad. Ciudadanos, autoridades, empresarios, y en el caso de las autoridades del gobierno, sincerar y transparentar la información para saber qué terreno estamos pisando. Ahora sí, vayamos brevemente y Carlos, quisiera por favor a ver si le hacemos con unas respuestas más concretas para poder desarrollar fluidamente nuestra entrevista. Ahora sí hablemos de los impactos en Quito, el impacto en Quito de la pandemia en estos 3 meses de pandemia en Quito, en el Ecuador y en el mundo. Más de 5.000 millones de dólares en pérdidas en ventas, más de 200.000 empleos perdidos formales a nivel nacional. En Quito, cerca de 3.000 millones de dólares perdidos, cerca de 90.000 empleos formales perdidos. Son datos espeluznantes si es que nos ponemos a pensar que ya veníamos, insisto, pasando por momentos complicados en cuanto a la economía y en cuanto a la formalidad del empleo. El empleo formal en el Ecuador ronda, digamos, el empleo formal está cerca del 30%, 40%, y estas cifras son alarmantes. Lamentablemente, como digo, el tema de la liquidez ha sido uno de los principales problemas. Nosotros como Cámara hemos hecho algunas encuestas, tanto a socios como a no socios de la Cámara, y la gran mayoría de ellas lo que nos dicen es que la liquidez es su principal problema a partir de la pandemia. Y ese problema lo que ocasiona es el cierre de los negocios. El cierre de los negocios ocasiona
la pérdida de empleos formales, y eso es un poco lo que se trata de evitar. Carlos, en todo caso, el asunto laboral que usted topa ya, podemos dar cifras, porque a nivel nacional se habla que 200.000 personas han quedado sin empleo, tomando en cuenta las cifras que maneja el Seguro Social. Hay otros que no tienen relación laboral, entonces será mucho más. En Quito han despedido empresarios a trabajadores, han llegado a acuerdos. ¿Cómo está la relación laboral de trabajadores y empleados en este momento donde debe haber una mutua comprensión y una mutua sensibilidad? Yo siempre digo que la relación empleador-empleado, colaborador, siempre es buena. No hay ningún empresario que contrate con la intención de despedir de manera inmediata. Uno siempre contrata pensando en no equivocarse, pensando en hacer bien las cosas, pensando en mantener ese colaborador por mucho tiempo, porque ese colaborador al empresario le implica costos de capacitación, inducción, uniformes, muchísimos costos que a veces no lo vemos de esa manera. Entonces, yo creo que es fundamental aquí rescatar esa buena relación que siempre existe y siempre ha existido entre el empresario y el colaborador. Quienes tratan de hacer ver lo contrario son ciertos dirigentes sindicales de los trabajadores que muchas veces si se les preguntan, yo ni siquiera sé de qué viven. Yo ni siquiera sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ser empresarios, de emprendedores, o han tenido la oportunidad de ser colaboradores de una organización. Yo creo que aquí el uno el uno no puede vivir sin el otro. Yo creo que aquí es fundamental rescatar esa buena relación. Siempre se encuentran, como hablábamos de extra micrófono hace un momento, se encuentran a veces malos elementos en todo sector de la economía, en todo sector del gobierno, en todo sector privado también se pueden encontrar buenos y malos elementos. Sin embargo, creo que en este momento ha primado muchísimo la sensatez, la buena relación, la buena voluntad de las dos partes para llegar a acuerdos, como usted dice. En todo caso, pero tampoco podemos negar, Carlos, que sí ha habido abusos de algunos empresarios. Se habla de cerca de 20.000 registros en el Ministerio del Trabajo de gente que ha sido despedida argumentándose el asunto de fuerza mayor y tanta cosa. Y eso pues perjudica a la economía, obviamente, perjudica a la relación laboral y perjudica a la situación social. Ahora, ustedes, ¿qué estrategias tienen para reactivar la producción, para reactivar el aparato productivo y sobre todo en el campo del comercio? Bueno, estamos buscando algunas alternativas. Desde la pandemia, esto aceleró varios procesos tecnológicos que se venían pensando o hablando en el Ecuador, pero que no se habían hecho realidad. Las crisis siempre provocan que ciertos procesos se aceleren. En este caso, por ejemplo, el tema del teletrabajo es una gran herramienta y hace no solamente pensar que las personas pueden hacer teletrabajo como tal, sino pueden ser mucho más eficientes en su rendimiento, y esa eficiencia puede hacer que ciertos emprendimientos puedan salir adelante de una manera más rápida y efectiva. El tema del comercio electrónico es una herramienta que ahora tenemos en la Cámara que se llama cuandovolvamos.es, una herramienta de comercio electrónico que lo que pretende es tratar de reactivar el comercio sin tener la necesidad de salir de casa, sin tener la necesidad de abrir un local comercial, y hacer las entregas a través del delivery de los diferentes plataformas de delivery que ya se encontraban trabajando a nivel local y a nivel nacional. Todo esto reactiva el comercio, se reinventan ciertos puestos de trabajo, hace que el efectivo fluya dentro de la economía y se recupera la liquidez, que es lo más importante. Dentro de esta plataforma también hay alternativas de ventas de futuros, por ejemplo, para ciertos locales o ciertos sectores de la economía que todavía no pueden reactivarse de forma efectiva. A través de un descuento importante se vende a través de una plataforma de comercio electrónico, y ese producto se lo entrega posteriormente cuando ya se pueda redimir, cuando ya estemos mucho más controlados del tema de la pandemia. Así que todas estas alternativas lo que ayudan a los negocios es a mantenerse activos, a manejar un mejor flujo y a que la gente no los olvide, porque eso es fundamental. Las características y las condiciones de consumo de la gran mayoría de los ecuatorianos también ha cambiado en esta pandemia. Creo que nos hemos hecho mucho más sensibles en cuanto a pensar qué es lo que vamos a consumir, cómo lo vamos a consumir, cómo lo quiero. Así que hay que estar pendiente de todo eso, pero fundamentalmente creo que es ahora momento de pensar en estas herramientas tecnológicas que pueden ayudar a todo tipo de negocio, inclusive servicios profesionales, a reactivarse y a facturar, que es lo importante, ¿no?
Carlos, ¿cuáles son las perspectivas? Porque lo que me ha dicho sería a corto plazo. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las proyecciones para reactivar a mediano y largo plazo? Post pandemia, llamémosle. ¿Cuáles son? ¿Qué tienen en mente? ¿Qué tienen pensado ustedes? Mire, hay algunos acercamientos que hemos tenido con banca local y con banca multilateral también, porque hay varios proyectos en el mundo, no solamente aquí en el Ecuador, que buscan apoyar a las MIPYMES y pymes, que son realmente la gran mayoría de empresas en el Ecuador y en el mundo, las que sostienen mucho la economía, para que esas empresas que tienen normalmente un músculo financiero mucho más apretado que las grandes empresas, puedan sobrevivir, puedan pasar la pandemia y posteriormente a eso puedan ir pagando progresivamente créditos conseguidos a muy buenos plazos, a muy buenas tasas y que les puedan ayudar en estos momentos a mantenerse activos. Ya, pero, por ejemplo, para trabajadores, para comerciantes, para gente que no es afiliada a la Cámara de Comercio, que no es formal, ¿qué perspectivas hay? Ustedes se preocupan obviamente del gremio, de sus asociados, y el resto de gente que es una gran mayoría, que están en las calles, que están en los mercados, que están en otros lugares. ¿Qué piensan ustedes y cómo se puede ayudar a ellos para que reactiven y puedan volver a consumir en muchos casos, a comer en muchos casos? ¿Qué piensa usted? Nosotros como Cámara hemos desarrollado todas estas herramientas, no solamente pensando en los socios de la Cámara, sino en la ciudadanía en general. Son herramientas que inclusive muchas de ellas tienen ningún costo, no tienen ningún costo, tienen acceso todas las personas que quieran poder apalancarse en estas herramientas de la Cámara. Eso es una parte social y solidaria que hemos implementado como Cámara para que no solamente piensen que los socios de la Cámara son los que se puedan beneficiar. Esto es un poco la virtud y la grandeza que tiene una Cámara como la Cámara de Comercio de Quito, de poder extender todos sus productos y servicios a la gran comunidad. Mire, yo creo que es fundamental aquí que todos los gobiernos en general entiendan que para poder crecer económicamente se necesita realmente darle un respiro, una oportunidad al sector productivo privado para que el sector productivo privado crezca, genere riqueza y a través de la generación de riqueza todas esas personas que están en la informalidad puedan tener un trabajo formal o puedan tener la oportunidad de generar una microempresa o un emprendimiento de una manera formal. La formalidad nos ayuda a todos en todos los aspectos, pero las pequeñas y medianas empresas de este país tienen que tener un respiro, tienen que tener menos tramitología, tienen que tener menos carga impositiva. ¿Para qué? Para que eso les ayude a crecer y generen empleo formal. La única fuente de empleo formal sostenible a lo largo del tiempo es la que se genera en el sector productivo privado, pero el sector productivo privado ahorcado, viniendo de una crisis, con malas decisiones del gobierno central, con malas decisiones normalmente del gobierno autónomo descentralizado. ¿Qué se puede hacer si es que esas empresas cada vez las vamos ahorcando y las vamos matando cada vez más? Cada vez más va a haber más informalidad y ahí es donde todos perdemos. Estamos conversando esta tarde a través de GAFA TV Ecuador con el señor Carlos Saldumbide, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Tenemos algunas interactuaciones de nuestros amigos oyentes y televidentes del país. Galo, algunas preguntas tengo entendido que están formulando las personas que nos están siguiendo. ¿Podrías resumirlas para que Carlos pueda responderlas? Bueno, sí, hay algunas preguntas, pero no podemos, por supuesto, leerlas todas. Bueno, resumiendo algunas, muchos se ha pensado o se podría volver al semáforo en rojo porque la situación está bien complicada, los hospitales están colapsados, es una. La otra es, ¿es más importante la vida que la economía? No. Definitivamente no es, yo creo que no es el momento de escoger entre el uno y el otro, o distinguir o escoger, definirnos el uno por el otro. Creo que los dos se pueden llevar bastante bien. La economía tiene como una de sus cualidades mejorar la calidad de vida, mejorar la vida de las personas, y sin la vida no podemos mejorar la economía. Y yo creo que aquí no es momento de decir quién es el que tiene la razón o quién es el culpable o no de X o Y, Z cosas. Acordémonos que si no tenemos un ingreso para comer, la vida también se pone en riesgo, y el ingreso para comer se lo gana a través de una economía sana, con empresas sanas que den empleos formales. Entonces no creo que es un momento de escoger entre el uno y el otro, ponernos a debatir entre el uno y el otro, sino, como decía hace un momento, en llegar a un equilibrio sano entre esas dos. Entonces, ¿se podría llegar a exigir o se podría exigir al gobierno, como han hecho en otros países, que se congele los pagos a los bancos
que el dinero de los banqueros, o sea, no sean condonados las deudas a los banqueros, se busque otras alternativas para ayudarle al pequeño emprendedor, al pequeño negocio? Exigir no creo que lo importante aquí es generar propuestas, ser propositivo, tener innovación en la cabeza, tratar de tener todas las herramientas en la mira para poder mejorar ciertas condiciones económicas. El gobierno podrá hacer su parte, el gobierno también está muy complicado, el gobierno no tiene recursos, el gobierno tiene problemas de liquidez en la caja fiscal. Creo que hay que llegar siempre a equilibrios, consensos, conversar con la gente, entender la realidad de la gente de la calle, como decíamos hace un momento, la gente que tiene que salir a vender un par de limones para llevar el pan a la casa, o la gente que tiene que salir a vender algún tipo de producto, servicio, inventándose cualquier cosa para poder llevar el pan a la casa. Tenemos que entender un poco esa realidad y llegar a acuerdos, llegar a consensos, llegar a equilibrios para que todos podamos salir triunfantes de esto. En todo caso, Galo, ¿tienes más inquietudes? Sí, hay una, dice, ¿no se podría decir que primero es la vida y el teletrabajo es la única solución? Es que hay ciertos sectores en los que el teletrabajo funciona muy bien y otros sectores en que el teletrabajo no es tan aplicable. Y por eso es fundamental poder tener todo este espectro transversal que tiene la Cámara, que el comercio es transversal a todos los sectores, entender sector por sector. Es que aquí se tiene que entender que es muy difícil tomar una sola decisión que pueda ayudarnos a todos. Por eso hay que ir entendiendo sector por sector, rama por rama del comercio, rama por rama de la manufactura, rama por rama de la construcción, por ejemplo, para ir viendo qué es lo que podemos hacer en especial por cada uno de ellos, adaptarnos a su realidad y poder tomar las mejores decisiones. Una decisión para todos, que solucione la vida de todos, nunca va a poder ser. Carlos, en todo caso, ¿hubo alguna presión, algún exigimiento a la alcaldía de Quito, al gobierno, de parte de los empresarios para que se cambie del rojo al amarillo? Mire, exigir muy difícilmente con gobiernos autónomos descentralizados o un gobierno central que muy poco escucha al sector doliente que somos todos los empresarios, emprendedores y trabajadores de este país. Muy difícilmente hubiéramos podido exigir cuando ellos nunca nos han escuchado. Yo creo que aquí lo más importante es que ganó la sensatez, que ganaron los datos técnicos que se veían. Y ahora, desde los dos lados, ¿no? Los datos técnicos desde la parte económica, los datos técnicos desde la parte salud. Insisto, yo creo que aquí no es momento de confrontar ni de buscar una pelea entre el uno y el otro lado, sino, insisto, llegar a consensos. Puede que el discurso pueda sonar muy cansón, pero eso es lo que realmente creemos nosotros como Cámara, que puede llegar a darnos una solución. Y lo venimos planteando desde hace mucho tiempo atrás, no de hoy. Estamos conversando esta tarde con el señor Carlos Saldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. En todo caso, el gobierno de Moreno sí ha acogido algunas aspiraciones, algunos pedidos de ustedes en materia tributaria, en otro tipo de cosas. Y por ahí hay un mensaje que dice, y ustedes, los empresarios, siguen pidiendo más al gobierno. ¿Qué piensa usted? Lo único que pedimos es que dejen trabajar en paz, que nos dejen hacer lo que sabemos hacer, que es trabajar y generar empleos formales. Eso es lo único que se pide. Lamentablemente, ni siquiera a eso le hacen caso. En todo caso, se dice también que los empresarios ganan en todos los gobiernos e incluso en las crisis. ¿Qué le parece? Yo le pregunto si es que usted tiene este negocio que es este nuevo emprendimiento de Gafa TV, ¿qué es lo que usted pretende, ganar o perder? Creo que todo empresario, todo ser humano por naturaleza tiene ganas de crecer, de hacer crecer a los suyos, de generar riqueza para dar valor a través del trabajo que se genera para otras personas. Esa es la idea de un empresario, esa es la idea de un negocio. Lamentablemente, lo que sí se confunde es que ganar elecciones les pueda dar una patente de corso para robar la plata que nosotros pagamos en impuestos, pagamos en aranceles, pagamos en tributos para que se haga obra a la gente que no tiene y lamentablemente se la terminan llevando en maletas. Justamente usted acaba de hacer introducción para nuestro siguiente tema, que es la corrupción, que es la otra pandemia que va sofocando y va matando a los ecuatorianos. Una panorámica, una lectura así general para luego ir un poco particularizando. ¿Qué piensan los empresarios? ¿Qué piensa la Cámara de Comercio de Quito respecto a la corrupción que se ha dado en esta pandemia concretamente, en temas de salud? ¿Qué piensan ustedes?
Pienso que se debería tratar como criminales a los ladrones y a la gente que ha aprovechado de esta pandemia para hacer negocios de una manera ilegal, ilegítima e indiscriminada. Así se les tiene que tratar porque nos han costado muchas vidas de ecuatorianos y lamentablemente no se ve que estas personas tengan un castigo, el castigo adecuado. Tienen normalmente o la posibilidad de huir del país o castigos muy leves o muy livianos. Creo que los ecuatorianos nos cansamos y lo que le puedo decir con respecto a la corrupción es que la vamos a terminar en este país. Esa es la intención y creo que el sueño de todos los ecuatorianos de acabar esta pandemia de la corrupción. Pero para la corrupción hay dos puntas, ¿no es cierto? El corrompido y el otro, el que se deja corromper. En el trecho están los empresarios, muchos empresarios creo yo. ¿Qué piensa usted de los empresarios, de los políticos, de las autoridades, de los funcionarios que corrompen, que distribuyen hospitales, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué piensa de los empresarios que se prestan para aquello? Todos los corruptos tienen que ser castigados. Todos los corruptos tienen que ser castigados. No hay una máxima que nos pueda decir que todos los empleados públicos son malos o corruptos. No hay una máxima que pueda decir que todos los empresarios son buenos. Encontramos buenos y malos en todos los sectores. Que tenemos que empezar a cambiar la cultura, tenemos que empezar a cambiar la cultura. Y por eso los ecuatorianos estamos demostrando que estamos cansados de que nos roben y se nos rían en la cara, que nos restrieguen los billetes en la cara, porque ese es producto de todo nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, que como buenos profesionales, empresarios, hemos hecho centavo a centavo y lo hemos pagado en impuestos y en tributos al Estado. No es justo que se nos lleven, no es justo que se le roben la educación a la gente, no es justo que se le roben la salud y que jueguen con la salud de la gente. Creo que es fundamental tener en mente que aquí nosotros como empresarios no estamos señalando únicamente con el dedo al otro lado, estamos también haciendo un mea culpa, sabemos que también hay gente desde este sector que ha cometido errores y todos tienen que ser castigados, definitivamente es así, no lo vea como que nosotros estamos únicamente señalando al otro lado, hay que hacer primero un mea culpa, hacer un análisis de conciencia a cada uno de nosotros para después intentar ver qué es lo que está pasando allá. Pero aquí en el Ecuador está tan arraigado esto que hay que trabajar desde las bases, desde la educación, desde la impartir códigos de ética a los niños, valores a los niños, para que los niños empiecen a ayudarnos a los mayores a cambiar, a ser mejores en nuestras acciones diarias. Creo que estamos bastante infestados, pero creo que estamos a tiempo porque la voluntad manda y la voluntad del ecuatoriano ahora es que nos empiecen a ver como un país de personas correctas y no de personas corruptas. Señor Saldumbide, ¿siempre hubo corrupción o en los últimos tiempos ha aumentado la corrupción? ¿Qué hacer para destruir, para decirle a la gente, decirle a la juventud que la corrupción, el robar es malo? ¿Cómo convencerle a la juventud? Impartir valores, impartir todos estos conceptos desde las bases de que sí se puede hacer dinero de manera legal y que sea sostenible a lo largo del tiempo, porque el dinero que se logra de manera ilegal puede que parezca en un principio que paga bien, pueda que parezca en un principio que es un buen negocio, pero mire cómo terminan todos, muertos, fugados, accidentados o presos. ¿Eso es vida? ¿Para eso uno trabaja? No. Los empresarios decentes sí tenemos que mandar el mensaje que se puede hacer dinero de forma legal y que puede ser sostenible a lo largo del tiempo y que nos va a dar calidad de vida a lo largo del tiempo. Creo que eso es fundamental. ¿Se tiene que acabar con la corrupción? Sí, y tenemos que empezar por algo. Tal vez no es que antes había más o ahora hay menos, no lo sé, pero lo que sí estoy seguro es que hoy los ecuatorianos estamos perdiendo el miedo a denunciar. Y hoy los ecuatorianos por eso ya les castigamos, aunque sea socialmente, a estos delincuentes y ya también nos atrevemos a denunciar. Y eso es fundamental en una sociedad. Creo que el ecuatoriano ha despertado, ya no tiene miedo y ya cuando vemos algo, lo denunciamos, porque también si vemos algo ilícito, incorrecto o un acto de corrupción y nos quedamos callados y no decimos nada, también estamos siendo cómplices de esa corrupción. Entonces creo que estamos llegando a un punto de hartazgo los ecuatorianos y estamos sacando fuerzas de flaqueza, nos estamos uniendo muchos sectores que creemos que la honestidad es mucho más que la viveza criolla, que la honestidad criolla es el futuro del país, de las próximas generaciones. Estamos conversando esta tarde a través de GAFA TV Ecuador con don Carlos Saldumbide, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Bueno, en todo caso, hay varias formas de corrupción, Carlos, ¿verdad? No solamente robarse la plata como están robando ahora de
de los fondos públicos en los hospitales, en las clínicas. Hay varias formas y sobre estas varias formas hay que educar a nuestra juventud, a nuestros niños, para que ellos sean mañana aquellos que nos enseñen a nosotros que sí se puede gobernar y vivir en un país decente y honesto. Y a propósito de eso, estamos a 8 meses de elecciones, Carlos. Vamos a elegir en febrero, si es que no se cambian las fechas, presidente y parlamentarios. Un parlamento, una asamblea que está infestada también de corrupción. Un gobierno que todavía no encuentra rumbo a pesar que era de transición. ¿Cuál debería ser la agenda de los próximos candidatos? ¿Cuál debería ser la agenda del próximo gobierno? Tomando en cuenta que lo fundamental es reactivar el país, salir de la crisis, salir de esta pandemia de la corrupción y otras cosas para beneficio del país. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué exigen a los candidatos que deberán haber y estarán ya cocinándose en algún lado para la papeleta de febrero del próximo año? Candidatos, creo que es fundamental que, así como muchos ecuatorianos han perdido el miedo a denunciar actos de corrupción, muchos ecuatorianos valiosos pierdan el miedo a mancharse con la política, porque se necesita gente valiosa, se necesita gente con principios, se necesita gente con valores, se necesita gente honesta que se meta a la política, se necesita gente técnica, se necesita gente capacitada, porque también mucho depende de esas malas decisiones que han tomado tanto gobernantes como asambleístas y legisladores. Creo que aquí es fundamental que la población en general, el mensaje que mandemos a la población en general, sea un mensaje de que seamos un poquito más inteligentes del momento de elegir a alguien. Y ahí todos los ciudadanos igual tenemos la posibilidad de aportar nuestro grano de arena haciendo ese boca a boca, diciéndoles, oigan, no votemos por un partido político, no votemos por una tendencia, no votemos por una persona en particular, no votemos por un cromo, votemos por un plan de negocios. Y ese plan de negocios tiene que tener en cuenta, obviamente, el tema del combate a la corrupción como algo sólido, con propuestas concretas, con cosas tangibles que los ecuatorianos puedan ver. Tiene que tomar mucho en cuenta el tema del agro, la agroexportación, la salud alimentaria o la seguridad alimentaria, en el Ecuador, fundamental. Creo que en el agro tenemos muchas posibilidades de poder hacer crecer nuestra economía, abrir el Ecuador al mundo para poder tener grandes posibilidades de crecer ese mercado de 18 millones de personas que somos en el Ecuador, al de 7,000 millones de personas que son todos los habitantes en el mundo, en diferentes países, con mejores poder adquisitivo que el ecuatoriano, para poder exportar nuestros productos y servicios. Y digo productos y servicios porque también hay que apoyar mucho al emprendimiento, el desarrollo de tecnologías, softwares, fintechs en el Ecuador es muy importante y lo tenemos que desarrollar aún más, lo tenemos que sacar adelante. Creo que hay muchas cosas que se pueden plantear, no exigir, plantear, para que los candidatos las preparen y se preparen ellos para presentar los mejores planes de gobierno para las próximas elecciones. Tengo una pregunta, le voy a leer textualmente. Dice, vivimos en una sociedad egoísta. Los políticos, los empresarios y todos los grandes grupos solo ven lo mejor para ellos y muy poco les importa el pueblo, los trabajadores. ¿Qué decirle a este señor? Que es cierto, yo creo que es cierto, todos los ecuatorianos, pero esto no tiene que ver con las clases sociales, ni que si se tiene dinero o no se tiene dinero, o si se es trabajador o empresario. Creo que todos los ecuatorianos somos egoístas, el ser humano tiende a ser egoísta, y creo que también un poco es parte por todas esas inseguridades que tenemos como ecuatorianos. Creo que aquí es fundamental trabajar también muchísimo en eso. Muchas personas al inicio de esta pandemia decían, vamos a cambiar. Esta pandemia nos va a cambiar, vamos a volver a mejores personas como ecuatorianos. Ya ahorita que estamos viendo si es que el semáforo se mantiene en naranja o se hace rojo o se hace verde, hay mucha gente que efectivamente está buscando únicamente jalar el agua para su molino. Creo que es una gran oportunidad y una gran reflexión del señor, porque efectivamente los ecuatorianos tenemos, si dejáramos a un lado los egoísmos, las banderas, podríamos realmente estar hablando de un país completamente distinto. Hay experiencias en otros países que ven economías más grandes que la ecuatoriana, ni siquiera siendo naciones, simplemente siendo estados. Carlos. Unirse a más. Nosotros aquí los ecuatorianos somos pequeños y nos buscamos dividir. Carlos, vamos concluyendo esta entrevista, pero me quedó un asuntico. Usted decía a propósito de candidatos, de agendas, negocios. No entender que, por favor, que la política no es un negocio.
La política es una acción para el beneficio de todos los seres humanos, para sacarles de sus problemas. Que no tengan los candidatos agenda propia, que no tengan presiones de los sectores tradicionales que siempre están buscando heredar o cosechar muchas veces hasta en manos limpias. Carlos, finalmente, para concluir, quisiera un mensaje en este momento duro que vive Quito, que vive el país, de pandemia, de contagios, de muerte, de desempleo, de inseguridad. ¿Qué están dispuestos a hacer los empresarios para sacar a este país de esa situación, tomando en cuenta que ustedes tienen el legítimo derecho de ganar? Por supuesto, nadie dice que no deben ganar, sino que hay que saber ganarlo también, Carlos. Sí, mire, y yo creo que el sector productivo privado ha entendido muchas cosas. Lo que pretendemos es que nos dejen trabajar en paz, que nos dejen hacer lo que sabemos hacer, que nos dejen generar empleo formal, que entendemos que la comunidad tiene que recibir también su parte, porque somos todos partes integral de una gran comunidad que se llama Ecuador, que se llama Quito, que todos tenemos que llegar a consensos, que todos tenemos que llegar a equilibrios y que todos tenemos que ser conscientes y responsables, responsables de sacar adelante el país. Creo que todos tenemos en nuestras manos la gran posibilidad de hacer algo en beneficio del país. Creo que es momento de dejar las banderas y los egos a un lado. Creo que es momento de unirnos para combatir ese enemigo en común que tenemos, que es la corrupción, y que tenemos todas las posibilidades de salir adelante como ecuatorianos si nos dejan trabajar en paz. En todo caso, la gente podría interpretar que dejen hacer lo que queremos, no lo que queremos, sino lo que el país necesita, Carlos. Y para terminar, quisiera, en pocas palabras, ¿cuál es el plan que ustedes presentaron ayer para combatir a la corrupción? Bueno, es un plan que tiene básicamente 4 ejes: la comunicación, la educación, la transparencia y los cambios normativos y legales. En esos 4 ejes vamos a trabajar, porque creo que es fundamental comunicar de manera adecuada todo lo que nosotros estamos haciendo y cuáles son los planes, los principios, los valores que se necesita para que la ciudadanía empiece a cambiar ese chip de ser corrupto por ser correcto. Creo que es fundamental comunicar, creo que es fundamental educar desde las bases, con valores, con principios, con ética. Creo que es fundamental hablar de transparencia y alinearnos todos en esa transparencia, para que todos podamos, desde el sector público, desde el sector privado, tener ese concepto de que hacer lo correcto sin que nadie nos esté viendo es el camino adecuado hacia la transparencia, hacia la integridad. Y finalmente, los cambios normativos y legales, porque si no hacemos algo al respecto, no hacemos propuestas respecto a eso, se nos van a seguir riendo todos los delincuentes, todos los corruptos, se nos van a seguir riendo porque las penas son irrisorias y los castigos casi no son los que se merecen, y finalmente tienen todo una vida por delante para disfrutar de todos los bienes y activos que se han robado de todos los ecuatorianos. Así que hay que hacer muchos cambios también normativos ahí. Hay mucho trabajo por delante. En este trabajo hay que trabajar en conjunto con la comunidad, con las comunidades, con los medios de comunicación, con la academia, sector público, sector privado, todos unidos para llegar a consensos y sacar adelante estas mesas de trabajo que estoy seguro nos van a ayudar a eliminar la corrupción, ojalá, en un futuro cercano en el Ecuador. Muchas gracias a Carlos Saldumbide. Él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. En todo caso, todos aspiramos a tener un mejor Ecuador y a tener empresarios comprometidos con el Ecuador, con el bienestar de todos. Carlos, muchas gracias, mucho gusto, muy amable por atender este diálogo. Amigos, buenas tardes. Hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestro diálogo. Les esperamos el día de mañana. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.